Quisiera darle la bienvenida a un invitado que tenemos en la tarde de hoy. Es un invitado muy especial, un señor que se ha desenvuelto en escenarios políticos, en escenarios de comunicación. Yo recuerdo haberlo visto por primera vez como lector de noticias, ¿eh? Por allá por los Mundo Visión. 2000. ¿Eh? En Mundo Visión. Correcto, Claro. correcto. Estamos hablando de Víctor Gómez Casanova. Bienvenido, aplauso. Víctor. Bienvenido, Víctor. Bienvenidos a un lugar X. Muchas gracias, muchas gracias. Muy honrado y agradecido de estar aquí con ustedes. Víctor, tú has sido parte de muchos programas matutinos y nosotros aquí estamos como parte de lo que será Despierta con la X. Dinos tú, ¿qué hay que tomar en cuenta para hacer un programa en la mañana donde tú estás despertando a la gente con información, con un poco de entretenimiento, pero también con temas que son complicados? Mira, primero hay que felicitar esta iniciativa que han hecho ustedes, porque yo tengo ya dándole seguimiento desde que ustedes salieron con esta nueva temática. Felicito la iniciativa de Jacinto y de Nassim con la producción de Dilenia y de Madeline. La verdad es que me gusta mucho este concepto que ustedes han hecho, porque ustedes vienen a presentar algo diferente. Ustedes conjugan el talento que de manera individual cada uno de ustedes tiene en un concepto tipo cóctel para demostrar que se puede ser moderno y se puede ser joven sin rayar en lo vulgar. Y ustedes mantienen un target con un blanco de público como la Fundación de la X, a una generación X, porque no sé si ustedes saben, pero cuando la X salió, fuimos nosotros los de la generación Claro. X que principalmente nos identificamos con esa música alternativa que salió la X en ese momento. Y entonces ustedes han venido a sumar el talento y la capacidad de trabajo de cada uno de ustedes con el perfil de cada uno de ustedes a hacer ahora un cóctel, una mezcla en conjunto. Lo primero que yo te voy a recomendar, Frank, para responder tu pregunta, te lo voy a decir con una anécdota. En la década de los 80 se estableció un récord con la grabación de la canción Nosotros Somos el Mundo, We Are the World, de Michael Jackson. Y Hay un Lionel documental Richie. muy bueno Hay un ahora mismo documental en muy bueno en Netflix, sí. Netflix. El mejor de Les- todos los tiempos, Michael Jackson. Mira, lo que yo les recomiendo, retweeta eso. Lo que yo les recomiendo, lo primero que yo les recomiendo a ustedes, y gracias por la oportunidad, por la pregunta, pero te lo digo de corazón y en base a la experiencia ya vivida, no dejen de ver ese documental y aprendan algo y aplíquense algo que enseña ese documental. Cuando Michael Jackson y Lionel Richie producen la canción y convocan a todos esos artistas, en una época en que no había WhatsApp, en una época en que no había redes sociales, en que no había celulares. Y que había que lidiar con todos Y esos que- egos. Gracias, Ico, porque por ahí voy. Cuando el productor del evento los convoca a todos a entrar al estudio de grabación, puso un letrero en la puerta que decía, dejen su ego antes de entrar. Por eso Prince no pudo entrar. Tú sabes que él tenía su celo con Michael Jackson y entonces él pidió que él iba, pero con la condición de que él no iba a grabar junto con ellos, que él iba a tener un estudio aparte. Exactamente. Y se quedó. Y se quedó fuera. Claro. Quincy Jones, que era el productor. Quincy Jones, que era el productor, lo admitió posteriormente después. Y tú sabes que Madonna tampoco participa porque Por no Cyndi quiso Lauper. suspender la gira. Y entonces ahí es que entran a Cyndi Cindy. Lauper. Y también invitaron a Barbara Streisand y tampoco participó por una mala asesoría que tuvo. Pero mi primera recomendación, Fran, a ustedes es esa. Ustedes todos y todas son figuras antes de entrar a la X. Y Jacinto no es pendejo, y Nassim tampoco, y Edilenia tampoco, y Madeline tampoco. Ellos los llaman a ustedes y los captan a ustedes porque saben que ya ustedes tienen una trayectoria, ya ustedes tienen un talento, ya ustedes tienen una experiencia, se han desarrollado cada uno en sus áreas, aunque no necesariamente sea en una emisora de radio, pero ya son figuras y son talentos, y entonces mezclan toda esa capacidad y esa experiencia y ese talento de ustedes de manera conjunta. Entonces ustedes tienen que olvidarse, es mi primera recomendación, de que el talento individual, de que la fama individual, de que los followers y los likes y las simpatías que ustedes tienen de manera individual pasan a un segundo plano, porque el primer plano debe ser para el equipo, debe ser para la emisora, debe ser para el programa, debe ser para las redes de ustedes. Y algo que me gusta mucho, que es un concepto que ustedes han desarrollado, es que fíjate que cuando ustedes postean o cuando ustedes hacen cualquier promoción, por ejemplo este torneo de pádel, que hay que felicitar esta iniciativa, primero porque es un torneo de pádel a beneficio de la Fundación San De Jude, San Jude. Ujú. que cuando tú analizas lo que es la historia de la Fundación San Jude y lo que fue el reconocimiento por el fallecimiento de Miguel Abelardo,
y cómo su familia ha mantenido esto por más de 20 años, es un reconocimiento y una causa muy justa. Y segundo, porque el pádel está en auge. O sea, este es el país de América Latina que ha tenido un mayor desarrollo del pádel en apenas 4 años que va a cumplir en el país. Entonces, dejar el individualismo y compactarse como equipo. Y ¿Qué ya compromiso? eso, y ya eso ustedes lo tienen ¿Qué muy asesor, avanzado. ¿En qué señores? ¿Qué compromiso asesor? estamos Caramba, qué metiendo? buen consejo, Víctor, gracias. Ya tú sabes, Julio, ¿viste? Víctor solamente es luz. Tú sabes que qué bueno que tú traes esa... Porque nadie aquí lo había dicho, como tú no habías presentado, de que todos tenemos un arraigo y que fuimos elegidos. Pero precisamente ayer, cuando estaba Sergio Carlos aquí, Sergio Carlos estaba diciendo como que no, como que Ico y Julio como que se pueden chocar, pero yo creo que el respeto ha primado entre nosotros. Incluso Amén. antes de un lugar X, Uriel, yo lo conocí por vía las redes, a mí también, y yo creo como que el respeto que nosotros nos tenemos entre nosotros, como que siempre nos valoramos demasiado, siempre reconocemos la fortaleza, la debilidad de cada uno, nos llamamos, nos aconsejamos, y yo creo que eso va a primar a lo largo de nuestro... Y eso es positivo, Julio. Compitan, porque fíjate, dejar el ego afuera no significa que no compitan, no significa claro. perder autenticidad. Si hay, Nassim, si hay un común denominador que tiene todo este equipo, es la autenticidad. O sea, ninguno de ellos dice por esos micrófonos lo que ellos creen que la gente quiere oír. Ellos dicen lo que ellos sienten. Y eso se ve, porque eso no se disimula. O sea, el idioma del cuerpo, el lenguaje no verbal no disimula. Y entonces ellos dicen lo que sienten, dicen lo que piensan, opinan como lo sienten, pero lo hacen con respeto, lo hacen manejando las diferencias y sobre todo algo que me gusta mucho de ustedes, fundamentando, siendo objetivos. Miren, otro consejo, Fran, olvídense de ser imparcial, que la imparcialidad no existe. Todo el mundo tiene simpatías. Claro. Yo estoy aquí sentado ahora mismo y yo lo veo a ustedes 5 y yo voy a tener más simpatía Que por yo soy uno. tu favorita, o pero que- está bien. Tú sabes que yo no lo disimulo Claro. tampoco. Dilo. Pero Y lo yo entendemos. lo estaba dejando para la parte de... Ah, ok, está bien, está bien. Hasta Sigue, cierto sigue. punto yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, yo creo que como comunicadores necesitamos hacer un ejercicio constante de búsqueda de esa imparcialidad. No, yo te recomiendo, Ico. objetividad. Ahí voy. Te recomiendo, fue un consejo que me dio don Freddy Verajoico y que después César Medina también. Mira, es más importante en la comunicación la objetividad que la imparcialidad. Te voy a decir por qué. Te voy a poner un ejemplo. Tú fuiste candidato vicepresidencial en las pasadas elecciones. Correcto. Cuando se presentó la propuesta de Opción Democrática, yo le dije a José Horacio, óyeme, qué chulo que ustedes pusieron a Ico como candidato a la vicepresidencia. Ya yo no era imparcial, ya yo tenía una simpatía por ti, por tu trayectoria, por tu forma, aunque no coincida con tu punto de vista, pero tengo una simpatía. Entonces, lo que yo tengo que garantizar es la objetividad, explicar por qué me identifico contigo, fundamentar mi análisis. Pero yo voy a tener más simpatía contigo que con cualquier otro. O en una causa yo me voy a sentir más identificado. Entonces yo creo que muchas veces pecamos de falsos, de querer generar falsos profetas, apoyar falsas posiciones por querer ser simpático. Y mira, si hay algo que yo le agradezco haber salido de la actividad política partidaria, es que ya yo puedo decir lo que yo quiera sin tener prurito de que le va a hacer daño a fulano, que le va a caer mal a Perencero. Ahí te Espérate, iba- dime algo. ¿Tú saliste de esa esfera? ¿Tú Sí, saliste de sí, la esfera de la sí, política sí. partidista? Sí, yo no estoy trabajando. ¿Por qué? Porque siento que ya fue una etapa concluida, un peldaño, o sea, siento que ya... Ay, gracias. No, no, Señores, ha vuelto un poquito Es de vivo, lluvia. exacto. un programa en o vivo. sea, Este es Todo un bien. país tropical. los huesos de mi padre se revuelcan en la tumba si ven que yo permito que una dama me agarre una sombrilla, tú de pie y yo sentado. Dale. Víctor, volvamos al tema de la política partidista. Porque ¿Por qué saliste? yo recuerdo, bueno, Por Porque lo él mismo- estaba por lo mismo que respondiendo tú. eso. Por lo mismo Ay, Porque por lo yo mismo sigo que tú, activamente que en la perdiste. política partidaria. Pero cuando tú y yo hemos hablado, las mismas frustraciones, las mismas impotencias que sentimos, yo te felicito porque tú eres más... Fran aguantó. sí, bueno, pero que también Fran yo sigue le llevo- aguantando. sí, pero yo le llevo a Fran. Víctor ha aguantado mucho, ¿no? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo me sé la historia de Víctor, que él me ha contado muchas cosas, y Víctor ha aguantado mucho de la política partidaria. Y siendo tú un conocedor de la historia de los partidos dominicanos,
que has vivido los problemas de los partidos dominicanos, ¿qué futuro le depara a la partidocracia con todo esto que estamos viendo ahora de que se habla de candidatura independiente, que los partidos están en crisis? O sea, tú que saliste de un partido. De uno. Bueno, de dos, varios, de dos. De varios. Sí. Que de De eso todo, quiero hablar de más tres, De adelante. todo, yo estaba en todo. Yo De lo conozco a todos los todos. partidos. Yo he compartido con todos. Sí, He pero tenido- militaste en el Partido Reformista y en el Partido Revolucionario Dominicano. Y tuve aliado con el PLD y conozco muy bien el PRM. Por eso es que yo te puedo hablar como te hablo. Porque, por ejemplo, a mí mucha gente creen que me ofenden o que me van a hacer sentir mal porque me digan tránsfuga. Pero mencióname un dirigente político de este país que no haya sido tránsfuga. Si le vamos a buscar la definición a la palabra tránsfuga. Defínelo. ¿Qué es La cuál? palabra tránsfuga es militar en más de una organización política. Lo que pasa es que aquí en la práctica se ha querido tergiversar como que tránsfuga es cuando tú te vas de un partido de oposición porque te dieron un decreto en el gobierno. Y no es así. Tránsfuga es cuando tú cambias de opinión, de criterio, o te cansas, o tienes el deseo. Mañana ustedes se pueden cansar de jugar pádel y querer jugar tenis. Víctor, pero en toda honestidad, cuando tú decidiste salir del Partido Reformista para irte al Partido Revolucionario Dominicano, ¿no fue por conveniencia política? No, ¿Por qué? porque si hubiese sido por conveniencia política me hubiese ido al PLD, porque cuando el Partido Reformista se dividió, la mayoría de mis compañeros de partido se fueron a posiciones gubernamentales y se fueron a posiciones de mayor ventaja porque el PLD estaba en el gobierno y Leonel Fernández los invitaba a formar parte del gobierno y del PLD. Y yo lo que hice fue que me fui al PRD porque el PRD estaba en oposición. Pero, cosas de la vida. Después termino en el gobierno aliado con el PLD, aunque con un PLD de Danilo Medina, en el gobierno de Danilo. Pero para responder la pregunta, son todos iguales, es la misma política, ya no hay diferencias de criterio con la ideología de antes. Hace 30 años, 40 años, 50 años, tú tenías a un Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, que fundó el APRA. Tú tenías a un exponente de la socialdemocracia que enarbolaba que la mujer tenía derecho a decidir sobre su cuerpo y por lo tanto justificaba y apoyaba el aborto. Y entonces tú decías, wow, la doctrina socialdemócrata es más liberal, va más hacia la izquierda, representa un pensamiento que no es tan ultraderechista y conservador como Konrad Adenauer en Alemania, con la democracia cristiana, que mantiene la encíclica Rerum Novarum como la doctrina social de la iglesia y la lleva a una doctrina política partidaria. Y entonces la socialdemocracia es liberal y la democracia cristiana es conservadora. Y entonces los conservadores son de derecha y están en desacuerdo con que la Tú mujer dices pueda que los decidir. partidos se quedaron sin ideología y sin personalidad. Todos. No, Y- no y- todo, perdóname. Porque yo siento Los que... que han gobernado. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Y una Machuca ahí. pregunta, al estar en tantos partidos, ¿te ha pasado que te tienes que retractar quizá de alguna idea que en algún momento pensaste por estar en otro partido y ser comunicador? Porque tiene que, como estás en los medios también y estás en la política o estabas, ¿no te pasó nunca que te tuviste que contradecir o decir, mira, ya yo no pienso así o... Morderme la lengua, porque yo estaba apoyando a Julio, que Julio era candidato, o yo estaba compartiendo con Julio en el partido X, y entonces No, yo la X entendía- no se mete en eso. No, Lo espérate, que la pasa X es- Todavía no hay partido. Lo, X. lo que Todavía. lo que pasa es que cuando... Jacinto, créalo. No, pero algo que ustedes también deben valorar sobre este espacio que ustedes han creado, búsquenle el valor y el significado a la X. La X no solamente es la letra número 25 del abecedario. O despejar. La X representa, por ejemplo, el origen de la letra X viene del griego, de Cris. Cristo, la palabra Cristo en el griego, antes de pasar al latín, se identificaba con una X. Pero además, fíjense ustedes las palabras tan importantes de nuestro diccionario que llevan X. La palabra extraordinario, ¿con qué se escribe? Con X. con E? El éxito, bueno, empieza con E, pero tiene la X. La palabra éxito es con X. Cuando tú quieres abreviar la nueva generación ahora y tú quieres mandar un beso y un abrazo, ¿qué significa la X? Soxo. XOXO. Es el beso. La X tiene un significado. En las 4 ramas principales de las matemáticas, tú tienes la suma, tú tienes la resta, tú tienes la multiplicación y la división.
¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la que más Yo me suma? quemé en matemática, a mí no me preguntes. Es la multiplicación, es la X. O Y sea, la ustedes factorización también, todo. pero volvamos Cuando al te tema digo- político. no se puede Ven acá, hablar. ven. Cuando te digo de un partido, cuando te digo de un partido X, de un partido tal o de un partido cual, para responderle a mi querida Carmen, yo entonces estaba apoyando a Julio, o estaba en el partido de Julio, y si Julio era candidato, o Julio fijaba una posición pública, yo no estaba de acuerdo, o yo quería criticarla, o yo quería decir algo y yo tenía que callarme y no podía decirlo. ¿Por qué? Porque si lo decía, el primero que me iba a llamar era Julio. Claro. Víctor, mi hermano, pero ¿cómo tú me haces eso, bro? Si tú ya sabes que tú... Entonces te limita. Entonces ahora yo me siento con plena libertad, digo lo que pienso, digo lo que creo, y no soy un lingote de oro para gustarle a todo Qué el bueno, mundo. que Muy bien. qué bueno que tú mencionas eso, porque ya que tú dices, por ejemplo, que morderte la lengua es algo que te pasó a ti y que pasa, por ejemplo. Yo creo que yo he sido de los pocos, vamos a llamar, que ha mantenido un discurso luego del 2020 diciendo que creo que la obra de Danilo Medina fue de la mejor en el país. Pero si tú hablabas de manera positiva, 2020, 2004, Danilo Medina, tú eres un delincuente. Porque había una narrativa de que eso era lo peor que había pasado. Sin embargo, ayer hicimos una encuesta en Gepiano Polls. Pusimos 3 opciones. ¿Cuál primera gestión fue mejor? ¿La primera de Luis Abinader, la primera de Leonel Fernández o la primera de Danilo Medina? El 75%, y Fran está de testigo, siendo ese grupo de mayoría PRMista, votó por la de Danilo Medina. Hoy en día, en el 2025, está retomando valor la figura de Danilo Medina, Víctor Gómez. No solamente la figura de Danilo Esta es la Medina. pregunta, ¿eh? Sí, pero no solamente la figura de Danilo está retomando valor. En la política, así como todos los partidos son iguales en los que han alcanzado el poder, tienen también la condición de que todos los líderes políticos que han sido presidentes y han salido mal en un momento, se han reivindicado con el paso de los años. Yo nunca olvido que mi papá me dijo a mí, antes de morir, cuando vio lo de Danilo, me decía, no te preocupes, Víctor, que Danilo no salió peor del gobierno en el 20 que lo que salió Balaguer en el 78 o lo que salió Hipólito en el 2000. Y es verdad. 2004, en caso de Hipólito. En el 2004, exacto. Entonces, fíjate tú que Hipólito sale en el 2004 muy lesionada su imagen y 8 años después prácticamente se convierte en el presidente, Sí. que él mismo fue que boicoteó Sí. su No se- candidatura. Totalmente. Balaguer en el 78 sale acusado de asesino, de corrupto, de ladrón, y 8 años después es presidente. Pero no será eso más bien una consecuencia de la corta memoria a largo plazo que tiene el pueblo dominicano. Y hay- Sí, sí, pero sí. yo creo, sí, pero más que de la mala memoria o de la corta memoria, los que suceden reivindican a sus antecesores. Porque si tú te fijas, el referente anterior del presidente de turno es con el que se le compara. O sea, ¿con quién tú comparabas a Antonio Guzmán? Con Balaguer. ¿Con quién tú comparabas a Salvador Jorge Blanco? Con Antonio Con Guzmán, Guzmán. claro. Después viene Balaguer, después viene Leonel Fernández. ¿Con quién tú comparas a Leonel? Con Balaguer. Sí, pero Después viene independientemente- Hipólito, lo comparas con Leonel. Independientemente de esa comparación con el sucesor inmediato, los hechos y el acontecimiento están ahí. Nadie puede borrar, absolutamente nadie puede borrar los crímenes que se cometieron en la dictadura de Balaguer de 66 a 78. Pero Independientemente del terrible gobierno que haya hecho Jorge Blanco entre el 82 y el 86. Pero fíjate, Ico, que independientemente de que el pueblo tenga una memoria corta, como tú señalas, también en un momento priorizan otros temas, porque en los 12 años de Balaguer, del 66 al 78, la prioridad de los temas sociales y políticos eran la libertad de expresión, los presos políticos, los casos de asesinatos, los casos de enfrentamientos, pero ya después en la sociedad del 86 lo que pesaba era que si el tema de la poblada del 84, que si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que si el precio de la gasolina. Víctor. Entonces el pueblo le dio más importancia al tema económico en esa parte de la década de los 80 que la parte de las libertades de la década de los 70. Víctor, lamentablemente tenemos casi que concluir, pero yo no quiero cerrar esta entrevista sin que tú nos digas cuál fue el día en el que más duro te mordiste la lengua. ¿Qué tuviste que aceptar y decir, oye, me va a salir sangre de morderme esta lengua? ¿Qué pasó? Oh,
En el Partido Reformista, yo me acuerdo cuando Eduardo Estrella cogió a Hipólito por el cocote con el pollo. Hipólito, no seas indolente, La un campaña. anuncio que no hizo Dick Morris en el 2004. El rompeprecio. Óyeme, yo me quería morir y yo le decía a don Eduardo, pero yo presidente de la juventud en ese momento, yo le decía a don Eduardo, no es por ahí. Pero tú sabes, por ejemplo, porque nosotros en el Partido Reformista cometimos dos grandes errores y es que escogimos los candidatos adversos a lo que nos decía la sociedad. O sea, en el 2004 la sociedad nos decía que el candidato debía ser Jacinto Peinado y escogimos a Eduardo Estrella. Y en el 2008 nos decía que debía ser Eduardo Estrella y escogimos a Amable Ariti Castro. En paz descanse don Amable y don Jacinto también. Entonces, en el PRD por igual, en el PRD yo me mordía la lengua porque, por ejemplo, Miguel e Hipólito en esa confrontación, que ahí Abinader fue más inteligente, la supo jugar mejor, apostó al tiempo, tenía más edad y tenía menos compromiso. edad y más tiempo. Y tenía un partido. Claro, pero también habían cosas de las diferencias entre los grupos con las que yo no estaba de acuerdo. Yo te confieso que no sé defender causas en las que no creo, porque se me nota. Yo no sé ser hipócrita. Sí, a mí una de tu las cuerpo críticas, lo dice de una vez, tu sí, cara también. muchas críticas que me hacen mi hijo, por ejemplo, papi, tú tienes que aprender a disimular, que la gente no se dé cuenta que tú estás quillado. Yo no puedo, te confieso que yo no puedo. O sea, la gente se da cuenta cuando yo estoy contento, cuando yo estoy... Entonces yo no abrazo causa que yo no apoye, sino que administro mi silencio. Es más, creo que es mejor. Pero sobre los partidos, brevemente, antes de irnos. Al Partido Reformista le pasó lo que le pasó con la división cuando Leonel Fernández y el PLD alcanza el poder y después que sale Balaguer en el 96. Pero eso mismo le pasó al PRD después de salir en el 2004 y vino la crisis y la división. Lo mismo le está pasando al PLD ahora. Por eso yo te comentaba que hablo mucho con José Horacio y con Minú, porque a mí me encanta la calidad humana y profesional de jóvenes como ustedes en Opción Democrática. Y creo que hay un futuro ahí, como lo hay en el PLD. Por ejemplo, Fran es testigo, que yo le dije a Juan Ariel Jiménez y a Soraima Cuello, si ustedes no se involucran y asumen... Mira, si Barack Obama no hubiese asumido la responsabilidad de presentar su candidatura en el 2008, el Partido Demócrata no gana las elecciones. A veces los liderazgos tienen que jugársela en términos individuales para salvar el colectivo. Pero aquí hay un miedo con ciertas figuras que no se atreven y no toman posición. Yo lo viví. A mí también me pasó. ¿Tú crees que ese es el mismo destino que le espera al PRM ahora a partir del fin de este cuatrenio? La atomización que siempre ha sufrido cuando era PRD y así sucesivamente. Yo creo que es un mismo guión, es un remake y le pasó al Partido Reformista. Bueno, primero le pasó al Partido Azul y al Partido Rojo, después le pasó a los bolos y a los coludos, después le pasó al Partido Dominicano, después le pasó al Partido Social Cristiano, después le pasó... Vamos por ciclo. Entonces yo creo que nosotros vamos a terminar en una sociedad donde en vez del arraigo político partidario habrá la simpatía y la identificación de las sociedades con figuras. Yo te voy a poner un ejemplo. Hoy por hoy, Omar Fernández, por mencionarte un nombre, tú lo mides en el PRM y te da una alta valoración positiva. Sí. Tú lo mides en el PLD y te da una alta valoración positiva. Tú lo mides en el PR... Porque no es Mira, candidato, Víctor, espérate. Desde No, que ponga una valla que diga Omar presidente, se acabó eso. Pero, No, Fran, no, fue es la candidato, verdad. fue candidato. Es la verdad. No, Fran, independientemente de que sea candidatos, ganó la senaduría porque Porque el candidato era PRMistas... Guillermo Moreno. Si hubiese sido otra gente, no pasa lo mismo. Estoy de acuerdo Pero contigo. lamentablemente, No, Fran, esto tendríamos que durar un buen rato hablando del tema. Fran, Le tienes, hubiese ganado a Faride. tienes un punto. Quizás... Le explota. Tú te Julio, estás volviendo loco. Julio, La explota Faride. Pero Tú te Dios estás mío. volviendo loco. Julio, Claro que No, hombre, quizás- por favor. Víctor Yo genera más fácil pasiones. No, yo le doy un punto a Fran. Es Explota. cierto, pero votaron PRMistas y PLDistas De por él. acuerdo, porque el PLDista había una alianza. Pero votaron Pero- en contra pero de Los Guillermo Moreno. PRMistas Fue. votaron en contra de Guillermo Moreno. Pero Fran, hay PRMistas y funcionarios de este gobierno del PRM que generan simpatía en el PLD. Hasta que pongan una valla que diga vicepresidente, otra cosa. O sea, Lo es que que la yo- candidatura es que cambian eso. Pero mira, Frank, tú tienes una posición PLDista y yo conozco PRMistas que se identifican más contigo que muchos PLDistas, pero es que lo que es personal no tiene que ir a lo político. pero lo estoy de que yo te acuerdo quiero contigo. dejar dicho es que hay figuras, el marketing de hoy presenta figuras con las que tú te identificas Que trascienden. independientemente del partido por el Eso que es milites. verdad. Totalmente. Lo que pasa es que lo que tú no has dicho y lo que tú no has dicho y lo que nadie aquí ha dicho es que hay una maldita falta de liderazgo en este país. Aquí no hay un liderazgo. Cuando se vaya Abinader,
¿Quién es que va a ser presidente en el 28? Nadie sabe, porque aquí no hay una figura clara todavía. No es que no la pueda hacer, pero aquí todavía tú te pones a medir y Omar Fernández, oye esta vaina, y Omar Fernández. Ico arruga Omar la cara cuando Fernández le hablando está mal. ahora mismo top 3 de los que mejores pueden marcar una presidencia en el 28. No le quito crédito a Carolina, no le quito crédito a un posible David Collado, pero Omar está ahí. Y me atrevo a decir que está por encima del papá. Tú me Lo que pasa es que el perdonas, papá pero no lo va a los que dejar. como tú le dicen eso a Omar, lo que quieren es hacerle un daño. No, Chicos, Pero, yo ¿qué me importa pienso... de Víctor, Omar? gracias por estar con nosotros. Que tú quieres Carmen, hacerle un daño, quiero Omar. quedarme con algo de Víctor, que es que igual en los partidos, como tú nos dijiste a nosotros que hiciéramos, el ego hay que dejarlo en la puerta. Claro que sí. Víctor, gracias por Y estar no nos dan con 5 nosotros. minutos más, Víctor. Carmen. Gracias a ustedes. No, y que te queremos decir que nuestro espacio siempre está abierto para ti y espero que desde que ya estemos ubicados en cabina, tú seas uno de los primeros, de nuestros primeros invitados para que puedan seguir Recurrente. esta gran Yo conversación. le auguro muchos éxitos, se lo decía a Jacinto, a Nacín, a todo el equipo. Yo me gusta mucho lo que ustedes están haciendo, les felicito, les exhorto a que sigan trabajando adelante. Este mundo no es aburrido, van a tener muchos retos, van a tener muchos desafíos, van a tener muchas contradicciones, van a tener mucha gente que va a alimentar diferencias y contradicciones entre ustedes, pero acuérdense lo del ego y apuesten a la fortaleza, porque los Beatles fueron los Beatles mientras se mantuvieron juntos. La X102 te presentó Un Lugar X,